En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con el magistrado de la JEP, Óscar Parra. Él y su sala sacaron esta semana un auto en el que se le imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 militares de alto rango. Vamos a conversar con él sobre este tema que realmente es escabroso, los falsos positivos en la costa Caribe. Magistrado Parra, muchas gracias por venir al podcast de la revista Raya. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, esta semana la JEP, concretamente la sala que usted preside, Sala de Reconocimiento de Verdad, les hizo imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad a altos militares. ¿Cuántos militares? ¿Por cuáles hechos concretos? ¿Cuántos asesinatos, que se pueden llamar así los falsos positivos, se cuentan en este auto, si se puede llamar así, que ustedes en la sala expidieron, y en cuáles regiones? Voy a introducir entonces esta decisión que publicamos esta semana. Se concentra en definir máximos responsables en un subcaso particular, lo llamamos el subcaso Costa Caribe. Uh-huh. Este es uno de los subcasos que tiene el macrocaso 3 sobre los mal llamados falsos positivos, estos asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Nosotros hemos venido trabajando en 6 territorios críticos. Antioquia, Catatumbo. En este caso específico. Ahora, en este caso específico nos concentramos en la costa Caribe. Bien. Y ya habíamos hecho una primera imputación que voy a mencionar más adelante, pero en esta nos concentramos en imputar a 28 militares. De esos 28 militares en retiro, 3 son mayores generales en retiro y 2 son brigadieres generales en retiro. También imputamos a cerca de 2 o 3 coroneles. Ya ahorita voy a verificar el dato exacto, uh-huh. Pero y también diversos oficiales, tenientes coroneles, algunos mayores, capitanes, y también algunos suboficiales que tuvieron un especial rol, un rol esencial en la práctica. Y ellos son los 28 máximos responsables. Exacto. Porque hay muchos más militares involucrados, pero no como máximos responsables. Exacto. ¿Usted recuerda los nombres de los generales? Porque sí, me parece interesante e importante que la opinión pública los conozca porque son precisamente máximos responsables. Estamos hablando y retomando la primera pregunta, de 7 departamentos en la costa Caribe. Estamos hablando de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Con diversas unidades, en esta imputación analizamos 19 unidades militares. 19 unidades militares que, como explicaré, pues habrían estado actuando en algún tipo de articulación o red. Y los generales involucrados son, en primer lugar, el mayor general en retiro Hernán Giraldo Restrepo. Él fue comandante de la 10ª Brigada Blindada. También estamos imputando al brigadier general en retiro Fabricio Cabrera, quien fue comandante también de la 10ª Brigada Blindada. Entonces ellos son 2 comandantes de brigada imputados en esta decisión. Pero también imputamos a 3 comandantes de unidades tácticas tipo batallón. Entonces 2 de ellos fueron comandantes del batallón La Popa. Uno de ellos es el mayor general en retiro Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el brigadier general en retiro Adolfo León Hernández. Entonces, y además el mayor general en retiro Jorge Enrique Navarrete Jadet, quien fue comandante del grupo mecanizado Coronel Juan José Rondón, que tuvo funcionamiento en el Cesar y La Guajira. ¿De qué época estamos hablando esta investigación específica? ¿De qué año a qué año? En términos generales, nosotros analizamos 2002 a 2008, pero por la
la metodología de trabajo de la JEP es concentrarse en lo más grave y representativo. Entonces, algunas unidades nos concentramos en aquel momento en el que produjeron mayor número de ejecuciones extrajudiciales, de falsos positivos, de asesinatos. Entonces, hay unidades que las analizamos con un énfasis en 2 años. Eso es lo que más adelante explicaré. Nos permitió, por ejemplo, documentar cómo una fuerza de tarea conjunta, la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre, en un solo año solo presenta asesinatos. No es la mayoría, sino solo asesinatos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no hay detenciones, no hay capturados, no hay otra modalidad, digamos, de vencidos en la guerra, sino solamente asesinatos. ¿O qué quiere significar? Dentro de los resultados operacionales relacionados con bajas, solo fueron asesinatos, en lo que presentó la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre en 2007, por ejemplo. Entonces, ahí hacemos concentramos atención en esos años. Pero algunas unidades, como el Batallón La Popa, la analizamos plenamente del 2002 al 2008. Otras unidades del 2002 al 2004, otras del 2005 al 2006. Pero, ¿qué nos interesó y qué es lo importante de este auto? Este auto trata de introducir argumentos, explicaciones que traten de entender por qué el fenómeno ocurrió en esta forma tan masiva, tan sistemática e involucrando a tantas unidades. Entonces nos empeñamos en describir cómo se origina el fenómeno en la costa Caribe, cómo se consolida, se crea una macroestructura criminal funcionando como red, enquistada en el ejército, paralela al funcionamiento de la organización legal, cómo esa macroestructura se consolida y cómo después se desactiva y desaparece después de las destituciones de cerca de 43 militares en el año 2008, después del escándalo de Soacha. ¿Cuándo estalla el escándalo? Entonces, ¿qué es lo importante? Si uno entiende esa historia y entiende que no fueron acciones dispersas, como individuos que no fueron manzanas podridas en un lado, en otro, sino que uno empieza a entender que funcionaron en red, no necesariamente hablándose todo el tiempo, sino son nodos criminales que empezaron a funcionar en diversos departamentos con una misma planeación, ejecución, encubrimiento, un mismo modus operandi, con especificidades diversas. Eso es lo que tratamos de describir en estas 900 páginas. Bueno, pero si eso ocurrió de esa manera, como usted la está describiendo, estamos hablando de una gran organización criminal, de agentes del Estado. Lo que nosotros precisamos es que lo que comenzó en el Batallón La Popa, en la primera imputación que hicimos, que se concentró en el coronel Julio Hernán Mejía, nosotros allí nos concentramos en una sola unidad militar, el Batallón La Popa. Y allí documentamos 135 asesinatos. Y allí dijimos, eso fue 2002, 2003, 2002 a 2005, pero nos interesó analizar cómo surge un fenómeno en forma tan masiva, porque estos hechos, los falsos positivos, ya venían ocurriendo desde los años 90. Hay condenas contra Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ejecuciones extrajudiciales de los 90. Es cierto. E incluso en la JEP documentamos una ejecución extrajudicial del año 82, con el mismo modelo de lo que llamamos falso positivo. Pero aquí el fenómeno es porque esto se vuelve masivo y sistemático. Entonces, en el caso del Batallón La Popa, tuvo un rol, por ejemplo, las alianzas en alguna época entre grupos militares de militares y paramilitares para detonar la presentación de estos falsos positivos. Pero cuando acaba la desmovilización paramilitar, encuentran otras formas de hacer las cosas y surgen estos engaños, estos traslados de personas de un lugar a otro, etc. Lo que describimos en este auto es que lo que empezó en La Popa se empezó a irradiar por toda la costa Caribe. Y ahí entonces encontramos 19 unidades involucradas y analizamos a detalle 10 unidades. O sea, ya no solo una sola como La Popa, sino otras 10. 10 unidades en toda la costa Caribe. Exacto. Permítame preguntarle, lo interrumpo. ¿Cómo es posible que, tal como usted lo dice, ese fenómeno criminal se extienda geográficamente por unidades que están separadas por miles de kilómetros en momentos así sean en el Caribe? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Nosotros documentamos un sistema de incentivos
un sistema que comienza con presiones, o sea, un sistema que se consolidó primero con presiones, también con incentivos y con encubrimientos. Cuando hablamos de sistema, esto es importante, porque aquí el gran debate es si esto es sistemático o no. El gran aporte de la JEP es mostrar que esto es sistemático. Y por eso es que pudimos documentar que fueron crímenes de lesa humanidad, que no fueron hechos aislados. La justicia ordinaria aquí había actuado en algunos casos, había hecho algunas investigaciones y había investigado un soldado por acá, un oficial por acá de bajo rango, nunca un general, muy pocos coroneles investigados, pero con juicios que eran totalmente atomizados, aislados. Al unir los casos, nosotros analizamos una muestra representativa de 796 operaciones y logramos documentar que el 76% de esas operaciones militares, consistentes en 604 bajas, fueron falsos positivos. O sea, un dato fuerte de este caso, de este auto, son 604 asesinatos, 604 víctimas. Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio David Bilbao y Germán Leal Pérez nunca imaginaron que sus destinos se entrelazarían en una historia marcada por la desaparición, el engaño y la injusticia. El 16 de enero de 2008 fueron engañados por una falsa promesa de empleo y llevados a una zona cercana a las torres de energía de El Reposo en el Copey Cesar. Yo compartí con las víctimas porque yo las llevé al sitio de los hechos donde fueron asesinados. A ellos los metieron por una trocha y todos los soldados iban callados. Y los que iban hablando y riéndose eran ellos tres. Me recuerdo que uno de ellos dijo, nosotros estamos muy contentos y qué tal que estos manes nos maten. Y seguían riéndose. Entonces otro le contestó, pues si nos matan, que nos maten. Y seguían riéndose. Eso recuerdo de esas tres personas, la recuerdo por esas palabras. Y entonces, ¿por qué se empezó a dar este fenómeno? Una suma enorme, una cifra enorme. Sí, de las 8 imputaciones que hemos hecho en el caso 3, esta es la imputación con mayor cobertura en departamentos y mayor número de víctimas. Y lo que observamos es este sistema de presiones que documentamos y que hemos venido documentando. También estamos diciendo que aquí se repiten muchos componentes de las otras imputaciones del caso 3. Aquí presiones desde el más alto nivel de la jerarquía militar, en programas radiales, de diversa forma, por presentar bajas a como diera lugar. Incluso con expresiones tales como las bajas no son lo más importante, son lo único, demeritando las capturas u otro tipo de resultados y generando también un sistema de incentivos donde los ascensos militares, donde los permisos, donde cierto tipo de beneficios se otorgaban exclusivamente a partir de la presentación de bajas. Pero aquí hay un componente importante que documentamos en el caso y que fue crucial para la imputación de los generales. Y aquí entro también a complementar esta respuesta a la pregunta. Uh-huh. Si en estas épocas de análisis, estamos hablando de 2002 a 2008, desde 2004 empiezan a documentarse denuncias de familiares, de la Cruz Roja, de Naciones Unidas. ¿Denuncias en qué sentido? Denuncias en el sentido de que habían ocurrido ejecuciones extrajudiciales. Denuncias en el sentido... Ya lo mencionaban de esa manera, no desapariciones, no otro tipo de... No, se utilizaban la idea de ejecuciones y la idea de desapariciones forzadas. Luego las familias estaban enteradas, así fuera por el correo irregular de los vecinos a vecinos. Sí, pues igual esto fue muy masivo. Aquí hay una cantidad, son más de 600 historias muy distintas. Aquí nosotros hacemos una precisión de algunas de esas historias que ahorita nos referiremos a algunas. Pero aquí encontramos la selección de diversos tipos de víctimas que habían sido, por ejemplo, habían estado en una vulnerabilidad extrema, sea porque, por ejemplo, tenían vulnerabilidad económica, aceptaron engaños en el marco de ofertas de trabajo. En otros casos buscaban personas desmovilizadas porque consideraban que tenían antecedentes penales y que eso podría justificar de alguna manera involucrarlos en una actividad ilegal. En otros casos fue engaños a habitantes de calle, a personas con discapacidad cognitiva.
Entonces hay diversos tipos de historias. De las 604 víctimas, 122 son todavía personas en situación de desaparición forzada. Están Le iba a desaparecidas. preguntar esos, de esas 604, que en todo caso es una cifra enorme. Si uno pudiera imaginarse 500 o 600 personas reunidas en una plaza y pensar que esas 600 personas de un momento para otro les cae una bomba y las mata, es lo mismo que ocurrió entre 2002 y 2008, pero lo que es más atroz, sigue siendo atroz de cualquier manera, es que haya sido a manos de agentes del Estado. Ellos estaban uniformados en representación del Estado. Eso es lo que lo hace aún más horrible. De esos 604, ¿cuántos han podido cuerpos o desapariciones asesinados? ¿Cuántos han podido identificar y cuántos están sin identificar y por qué no se han podido? Pero antes de contestar esta importante pregunta, no quiero olvidarme del tema de los encubrimientos, porque es clave para entender por qué pasó. Porque aquí lo que estás intentando hacer la Jurisdicción Especial para la Paz es tratar de dar una explicación de esta masividad y esta sistematicidad, y hemos encontrado diversos modelos explicativos. Aquí los generales, en gran medida, son procesados e imputados porque, a pesar de que habían recibido denuncias, como las que les mencionaba, esos familiares que recibían la información, pero a veces era la Cruz Roja la que les llegaba la información, o Naciones Unidas, que recibían también denuncias propiamente en sus informes. Y los comandantes, a pesar de que recibieron denuncias, las desestimaron. Si esas investigaciones se hubieran hecho diligentemente, este fenómeno no hubiera surgido. No se hubiera consolidado, se hubieran castigado inmediatamente a los culpables o hubieran tomado medidas adecuadas para investigar adecuadamente. Solamente es hasta 2008 cuando, tras el escándalo de Soacha, se hace una investigación en el marco de la comisión del general Suárez, que logra entonces documentar un caso emblemático, y ahí se logra la destitución de algunos oficiales y algunos militares, y cesa el fenómeno. Pero eso muestra el rol que tenían las investigaciones si se hubieran hecho adecuadamente. Entonces, la explicación está en el sistema de presiones, en el sistema de incentivos. Le mencionaba entonces los permisos, los ascensos, el manejo de las recompensas. Por eso es que en este auto tiene un rol la instrumentalización de la regulación legal de incentivos, la regulación legal de recompensas, la regulación legal de la forma, incluso como la finalidad misma de la política de la época era ganar la guerra, dar una apariencia de que se estaba ganando la guerra y que se estaba mejorando la seguridad y que se debilitaba al enemigo. Aquí hay una finalidad compartida entonces entre la política legal, pero también en la política asociada a los hechos consistentes en asesinatos. Y ahí es donde entonces también empiezan a surgir dentro de la forma como se sofistica, hay una consolidación de la práctica, la irradiación de prácticas de desaparición forzada. Nosotros logramos documentar entonces muchos hechos donde tenemos las órdenes operacionales, las misiones tácticas, etcétera, donde la víctima es presentada como persona no identificada. Contrastamos, ahorita quiero contarte la contrastación de evidencia en este tipo de casos. Contrastamos, triangulamos evidencia. Este es un expediente de más de 300,000 folios. Y con más de 248 versiones voluntarias, estos interrogatorios, con cerca de 50 inspecciones judiciales que hicimos durante varios años. Entonces, documentamos estas desapariciones forzadas, documentamos cómo era una práctica destruir los documentos de identificación en personas que eran engañadas, y en algunos cementerios donde recibimos información respecto a que podía estar en riesgo los restos de personas que aún no se han identificado adecuadamente relacionados con esta práctica, adoptamos medidas cautelares. Allí entonces adoptamos medidas cautelares en el cementerio alterno del Copey, adoptamos medidas cautelares en el cementerio de Sucre, en el municipio, del municipio de Sucre, en Sucre, y en el cementerio de San Juan del Cesar, en La Guajira. Y la idea fue salvaguardar restos, evidencia,
impulsamos procesos de identificación y hemos hecho 14 entregas dignas. En algunos casos estamos enfrentando muchos desafíos para la localización de algunos restos, porque algunos terrenos se han inundado, han quedado en alguna situación mucho más difícil para el proceso, pero estamos avanzando en ello. Y hemos entonces documentado esta forma de destrucción de los documentos de identidad, de negación de la retención de la persona y la forma como se obstaculizó estructuralmente los procesos de investigación, con mentiras que eran fabricadas tanto ante la jurisdicción penal militar en su momento, luego ante la justicia ordinaria, la forma como sincronizaban falsos relatos y la legalidad de las operaciones, las reglas operacionales eran tergiversadas. Se construían órdenes de operaciones con posterioridad a los hechos, informes de inteligencia falsos. Y esto llegó a tener un nivel de sincronización donde, por ejemplo, unidades de estas 19 unidades, habían unidades que en ocasiones compartían inteligencia, compartían estos llamados reclutadores, estas personas civiles que engañaban a personas que después eran víctimas de estos hechos, las compartían entre varias unidades. Algunas unidades les decían a otras, mire, tengo estas personas, le puede servir para presentar las bajas. En algunas unidades la inteligencia entonces tuvo un rol, en otras unidades no fue la inteligencia, sino fue otro tipo de estrategias. Pero eso que usted me describe, perdóneme, pero es desde luego ya sabemos que hubo una época inmensa de falsos positivos para la vergüenza de la historia de Colombia, pero lo que usted me está describiendo con mayor detalle es ya de pronto usted no le quiere decir así, pero para mí es una macroorganización criminal de militares con militares en distintos batallones y unidades a lo largo de toda la región Caribe. En efecto, en el auto le llamamos así, una macroorganización criminal que funcionó con diversos nodos criminales que se enquistaron en las unidades militares. Aquí quiero ser también enfático en que nosotros no estamos enviando un mensaje respecto a que todo el ejército de la época era un ejército criminal. Fíjese que en parte del análisis que hacemos es como en determinado momento entran en conflicto políticas, lineamientos en conflicto. Por ejemplo, iniciativas dentro del Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares respecto a investigar estos hechos, investigar las denuncias, tomar medidas circulares, directivas para romper ese privilegio de las bajas por encima de los otros resultados operacionales. Y hay otros lineamientos dentro del mismo ejército diciendo las bajas son lo más importante. Uno de los imputados, el general Adolfo León Hernández, cuando lo interrogábamos nos decía, mire, yo comandaba el batallón La Popa. Yo estoy en la reunión de comandantes con el comandante general de las fuerzas militares y nos dice una circular ya para decir las bajas ya no deben ser lo más importante, sino resultados más estratégicos. Y después tengo una reunión con el comandante del ejército donde nos dicen las bajas deben ser lo más importante. Y entonces los comandantes estaban enfrentando, si se quiere, lineamientos que estaban en tensión. Entonces, este es un fenómeno complejo. Y la idea de documentar las 19 unidades, la forma como operaban entre sí, algunas unidades hicieron combates conjuntos, por ejemplo, actuaron en terreno para fingir combates falsos, para presentar entre ellas bajas, unas para una unidad, otras para otra unidad. Muestran era que había un fenómeno que fue muy sofisticado, masivo, sistemático, involucrando varias unidades, pero en forma paralela a la estructura legal y sirviéndose de la estructura legal. Entonces, por eso es que este fenómeno es en ese sentido un fenómeno complejo. También poner de presente, fíjese lo que nos muestra lo que pasó con los Gaula. El Gaula Córdoba. Ese auto, sí, lo interrumpo me sorprendió mucho, estuve leyendo apartes de la decisión que hay gaulas que su objeto de ser es de evitar el secuestro y de tratar casos de secuestro, no tiene que ver con combates a guerrillas ni con enfrentamientos armados. Aparecen varios gaulas con un número alto de falsos positivos. ¿Cómo fue posible eso?
lo que pasó con los Gaula es muy ilustrativo de la dinámica que alcanzó este fenómeno macrocriminal. Los Gaulas entonces son destinados a la lucha anti-extorsión, antisecuestro. Manejan fondos reservados específicos para eso. El Gaula Córdoba, fíjese, el mayor Parga, a quien le imputamos 100 ejecuciones extrajudiciales al mayor Julio César Parga. Que estaba a cargo de un Gaula. Está al cargo de una unidad que voy a explicar ahorita en breve, la Fuerza de Reacción Divisionaria FURET, y después estuvo a cargo del Gaula Córdoba. Pero el Gaula Córdoba, el Gaula Cesar y el Gaula Guajira, 3 Gaulas que analizamos aquí, a pesar de que están programados para la lucha antisecuestro, se les empieza a exigir bajas. Y un Gaula, por ejemplo, como el Gaula Córdoba, bajo el liderazgo del mayor Parga, un Gaula son aproximadamente 50 personas, mientras que un batallón de infantería como la Popa es de más de 1000 personas. Pero este grupo de 50 personas empieza a presentar más bajas que el grupo de 1000. Entonces, ¿qué es lo que puede indicar eso? ¿Qué es lo que indica que un grupo antisecuestro solo presente en el año 2006 solo bajas consistentes en asesinatos? Ni una sola baja legal. Todas ilegales, el Gaula Córdoba en el año 2006. Entonces, eso muestra entonces la forma como unidades que están programadas para una tarea empiezan a ser instrumentalizadas para la presentación de baja. El sistema que usted dice que Exactamente. El batallón Santa Bárbara, otra de las 19 unidades, era un batallón de apoyo para otras unidades como las de infantería, pero se les empieza a pedir también bajas. O sea, se le crea en 2005, pero para apoyo a otras unidades, un apoyo más logístico, pero se le empieza a pedir bajas. Y en bajas en zonas donde en ocasiones la fuerza pública, que igual también desarrollaba acciones de combate en algunos casos, había desplazado a las guerrillas en algunas zonas y ya los combates disminuían. Entonces, ¿cómo presentaban las bajas? De hecho, cuando aludimos a este sistema, empezamos a documentar y en gran medida algunos de los más altos mandos son imputados por eso. Porque en los folios de las hojas de vida les empiezan a pedir, usted se compromete a aumentar en un 20% el número de bajas del año pasado. Así sean 100 o 200 bajas, sin ningún tipo de raciocinio en torno a la situación de combate que tendría que enfrentar. Entonces, ese era el tipo de presiones que estaban surgiendo en ese momento. Entonces, el batallón Santa Bárbara es un ejemplo. Fíjese, otro ejemplo ilustrativo, los batallones del Plan Especial Energético y Vial, los BAEP, en este caso el BAEP 2, otra unidad. El batallón del Plan Especial para la protección de la infraestructura eléctrica, energética, para la protección de las carreteras, también empieza a ser presionado para presentar bajas. Y entonces la inteligencia del BAEP 2, y aquí imputamos a un sargento, Pilides Monterrosa, empieza a estructurar todo un sistema para que este batallón, que tenía otra misionalidad, empiece a usar reclutadores para asesinar personas y presentarlas como bajas en combate. Entonces, ese es el aparato esa es la macroestructura que empezamos a documentar, y le mostraba el ejemplo del mayor Parga antes del Gaula Córdoba en la Fuerza de Reacción Divisionaria FURET. Uh-huh. Fíjese lo que ocurre allí. Esa es una Fuerza de Reacción Divisionaria FURET que se crea hacia 2005, 2006. Y su rol es en la división, en la primera división, apoyar a todas las unidades de la división para combates. Pero entonces la fuerza va con pelotones de estas unidades. Es un poco complejo, pero es muy importante este ejemplo. El mayor Parga lidera entonces esta FURET diciendo, yo me voy y el batallón La Popa me presta un pelotón. Después me voy con el grupo mecanizado Rondón, me presta un pelotón, voy y combato. Voy después con otra unidad del Santa Bárbara, me presta un pelotón. Como una unidad móvil exacto. Con soldados o con militares prestados de otras unidades. Y todas las operaciones de esa FURET son asesinatos. No hay una legal en 2006. Entonces, ¿qué empieza a mostrar eso? Que esto se empieza a irradiar. Y lo que documentamos es que eso permite inferir que había un conocimiento
irradiado por todas estas unidades sobre lo que estaba pasando. Pero por supuesto, si no, no era posible. Lo que se pregunta uno es ¿por qué? Porque entiendo que este es el caso o usted lo ha dicho, el caso de las imputaciones que ya ha hecho la JEP, varias en todo el país, además, no solamente en la costa. ¿Por qué este de la costa es el más numeroso y el más sistematizado en materia de ejecuciones extrajudiciales? ¿Cuál fue el fenómeno particular que se presentó allí para que entre las mismas unidades empezaran a competir por quién era más asesino que el otro? Bueno, hay varios argumentos para explicar el punto. También tiene relación con las estrategias de investigación que estamos desarrollando, que nosotros de alguna manera estamos avanzando en capacidad explicativa a medida que aumentamos la escala de análisis. Aquí el concepto de escala es enredado de entender, pero es importante. Al comienzo nos habíamos concentrado en una sola brigada, por ejemplo en Casanare. Nos concentramos en la brigada 16, se imputó al general Torres Escalante. Aquí estamos involucrando el análisis de 3 brigadas, pero empezamos a documentar que hay una unidad superior, la división, y a una unidad superior a esa, el Comando Conjunto Caribe, que involucra varias divisiones. Nosotros no hacemos imputaciones todavía en ese nivel. Eso viene para una fase nacional posterior del caso, donde estamos analizando las responsabilidades del nivel nacional. Pero aquí entonces tratamos de precisar contextos particulares de la costa Caribe. Algunos temas de masividad y sistematicidad estuvieron asociados a las alianzas entre militares y paramilitares. Se lo documentó en el batallón La Popa, pero también documentamos aquí casos, por ejemplo, en el grupo mecanizado Juan José Rondón. También empezamos a documentar estas unidades especiales como la Fuerza de Reacción Divisionaria. Hay otra, por ejemplo, que funcionó en Sucre, la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre, que involucró al coronel Borja. El coronel Borja es imputado aquí en este subcaso. También presenta, por ejemplo, al coronel Borja lo estamos imputando por 64 asesinatos presentados en esa Fuerza de Tarea Conjunta. También aprovechando circunstancias de la época, la desmovilización de grupos paramilitares, entonces la selección de muchos desmovilizados en esta lógica. Pero también documentamos ataques a pueblos indígenas en la zona. Entonces tenemos 31 víctimas pertenecientes al pueblo Cancuamo, al pueblo Wigua y al pueblo Guayú. Me da exactamente la oportunidad usted para preguntarle por las víctimas. Estos son hemos estado hablando de los victimarios. Las víctimas entre esas 604 personas, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos miembros de los pueblos indígenas y cuántos niños o menores de edad hubo en ese grupo? Sí, esto es importante también para el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, para documentar los impactos diferenciados de la violencia. 31 miembros de pueblos indígenas Guayú, Wigua y Cancuamo estuvieron más asociados a algunos combates falsos, en algunos casos señalamientos y estigmatizaciones contra pueblos. En algunos pueblos, eso lo hemos venido documentando en algunos casos, son estigmatizados como pueblos que apoyaban a grupos armados ilegales o había señalamientos falsos de inteligencia respecto al involucramiento de miembros de estos pueblos con la insurgencia, por ejemplo. Entonces, señalamientos que nunca fueron contrastados, cabe resaltar. Entonces, eso motivó algunos actos que tuvieron profundos impactos en estos pueblos, en su organización, en su autonomía, en su funcionamiento como pueblos, como colectividades, como comunidades. Hay 26 niños, niñas, adolescentes asesinadas y asesinados en diversos momentos. Tiene mucho que ver también con algunas dinámicas del conflicto armado. Por ejemplo, documentamos el caso de 3 mujeres, 2 de ellas niñas que habían sido inicialmente reclutadas por la guerrilla de las FARC y que se escapan
y pero después entran o son capturadas, retenidas por grupos paramilitares que las entregan luego al ejército, por ejemplo. Ese es un caso emblemático de lo que le pasó a algunas niñas y niños en la guerra. ¿Qué les pasó a esas 3 niñas? Ellas fueron después... Una vez en poder del ejército. En poder del ejército, que tenía la posición de garante, después fueron ejecutadas para ser presentadas como bajas en combate, bajo la idea de que como habían tenido algún tipo de involucramiento con la insurgencia, entonces era más fácil justificar su asesinato. Cuando precisamente, fíjense lo atroz del crimen. Primero, una victimización atroz. Yo estuve en la entrega digna de Elibet Vega en San Juan del Cesar a su familia. ¿Cuántos años tenía ella? Ella tenía, al momento de su muerte, al momento de su muerte 16 años, pero al momento de ser reclutada por la guerrilla de las FARC tenía entre 11 y 12 años. Y su padre fue a buscarla en la guerrilla, a que la guerrilla se la entregara. Luchó su familia para lograr recuperarle, pero no fue posible y ella después se escapa. Se le escapa a la guerrilla. Se le escapa a la guerrilla. Y la capturan los paramilitares que hacían presencia en la zona. Nosotros tuvimos declaraciones también ante la justicia ordinaria de antiguos paramilitares que relatan el hecho y después las entregan al grupo grupo mecanizado Juan José Rondón y ocurre su ejecución. Entonces... 3 veces víctima esa niña de 16 años apenas. Exactamente. Esos son unas situaciones absolutamente atroces. Y otros niños y niñas estuvieron en situaciones de vulnerabilidad que generaron su selección como víctimas en algunos de los casos o estaban en algún momento cercanos a otros mayores de edad. Pero lo que nosotros tratamos de documentar es ese tipo de vulnerabilidad especial que también lo tuvieron personas con discapacidad cognitiva y también... como lo mencionaba, habitantes de calle, desempleados, etcétera. O sea, etcétera. la población más vulnerable era la víctima de los militares. En algunos de los casos. ¿En la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos. O sea, no encuentra uno, o si se encuentran son excepcionales, hijos, víctimas de asesinato por parte de los militares, hijos de ganaderos importantes de la región. No, no, como lo hemos dicho en algunos momentos, no hay ninguna víctima de clase alta, no hay ninguna víctima de estrato 6, por decirlo de alguna manera. Ahora, nosotros hemos documentado algunos casos donde, por ejemplo, una persona que hacía parte de un grupo armado ilegal se entregaba al ejército porque quería desertar. Y en algunos de esos casos vieron la oportunidad para presentar una baja, para asesinar a esa persona que se quería desmovilizar en el marco de políticas que habían en esa época para fomentar la desmovilización. Entonces fue un escenario en el que se vio oportunidad para presentar las bajas. ¿Por qué? Porque había este sistema de presiones, de incentivos y de encubrimientos. Entonces eso es documentar el sistema. Es fundamental para entender lo que pasó. Y lo que nos corresponde ahora es mirar. Esto es lo que documentamos en la costa Caribe. Documentamos con este énfasis de análisis de 2002 a 2008 con estas 19 unidades. Pero estamos viendo que es parecido a lo que hemos encontrado en las otras 7 imputaciones del caso 3. Lo que nos corresponde es ahora tratar de darle sentido a qué nos dice qué podemos decir cuando ya subimos a un nivel superior en la escala militar para tratar de tener mayores explicaciones en ese nivel de lo que pasó. Y obviamente es una de las tareas más difíciles en lo que queda en la fase nacional del caso. Voy a preguntarle por un caso específico, pero es que es emblemático. Como estamos hablando de la costa, en el Cesar estaba el batallón La Popa, que es una investigación que ustedes han adelantado en particular. El coronel Pluvio Hernán Mejía no ha querido aceptar, a pesar de que se acogió a la JEP y gracias al sistema de justicia transicional, él salió de la cárcel y está gozando de libertad. No sé si condicional o como se quiera, pero en todo caso libertad, no está en una celda. Y se ha negado a decir la verdad. Él está enfrentando un proceso para ir a juicio. Este caso específico de La Popa con el coronel fue el iniciador de todo este
esquema de asesinatos y que se extendió después. Sí. Se le puede adjudicar a él. Pues aquí estamos hablando de un sistema que de alguna manera trasciende las personas. Es que esto es importante porque yo quiero enfatizar que no fueron manzanas podridas, fue un sistema. Uh-huh. Obviamente esto no es, esto merita análisis detallados y rigurosos, y por eso he insistido que nos tomamos años. Porque entonces señalar, no, es que fue uno o fue, incluso aunque sea de un alto rango, a veces... Uno no, pero sí un operador importante. Hay que decir que en el año 2002, este sistema de presiones no se había consolidado. ¿Qué documentamos en este caso? Hay una génesis. La génesis en ese momento fueron las alianzas entre militares y paramilitares. Fíjese que en ese momento no hablamos, para la presentación de esos falsos positivos, de presiones de presentar bajas a como diera lugar. Eso surgió después. Uh-huh. En lo que estamos investigando en Antioquia, estamos también documentando eso también en 2002-2003. Hubo una imputación que en 2002-2003 dice, aquí se inicia algo que después irradió en otros espacios del nivel nacional. Pero en ese punto originario fue la dinámica de la guerra, la dinámica de las alianzas entre militares y paramilitares y obviamente la finalidad de mostrar que se estaba ganando la guerra. Y porque eso era lo que permitía el prestigio militar en algunos escenarios. Entonces el coronel Mejía, en lo que documentó mi sala, obviamente esto está en un proceso judicial adversarial, yo no quiero hacer una opinión en torno al proceso, pero sí en lo que documentó mi sala. Lo que documentó mi sala era más de 30 hechos que eran posible adjudicarle a él. Él había sido procesado en la justicia ordinaria, pero solamente por 2 de los hechos. Aquí ya documentamos ya un patrón, ya una repetición de hechos con un modus operandi y con una documentación también de las alianzas. Entonces, pero este es un fenómeno complejo, multicausal, que se explica en varias razones de diversa índole. Las que relacionadas con el batallón La Popa tienen un rol, pero en estos batallones que yo he mencionado, en el que tenían otra misionalidad y empiezan a cumplir otra, hay otro tipo de explicación, pero está en ese sistema de presiones, incentivos, encubrimientos que hicieron viable esto. Insisto, si se hubieran hecho investigaciones, si no hubieran existido encubrimientos, este fenómeno no se hubiera llegado consolidado. hasta donde llegó. En la JEP, y tengo que mencionarlo, ante usted que es magistrado de esa jurisdicción, con todo respeto, ha sido acusada por la oposición a su existencia de la JEP. Ha sido acusada de ser enemiga de los militares. Mi pregunta es si todo esto que usted nos ha narrado, que ya lo hemos conocido, pero esto me parece más atroz que todo lo que he escuchado, tiene suficientes evidencias, pruebas, testimonios, documentos. ¿Qué tienen como base? Me imagino que tienen mucho. Ya usted lo ha mencionado de paso, pero quisiera que me especificara como base probatoria para todas las afirmaciones que hace el auto. Excelente. Y en esto quiero ser muy detallado para hacerlo más preciso, pero tomando como punto de partida lo siguiente. Uno de los, el brigadier general Fabrizio Cabrera, que nosotros lo interrogamos en este caso, lo imputamos, él siempre ha planteado su inocencia en el caso, pero nosotros logramos documentar los problemas en el tema de las investigaciones, en las presiones, etc. Pero él nos decía al comenzar el interrogatorio que yo le hacía, él hacía esta reflexión, el general Fabrizio Cabrera. Él considera que esto es lo peor que le ha pasado al ejército en 200 años de historia y que por eso era importante que la JEP indagara con profundidad en la explicación detallada de lo que ocurrió. Por eso yo quiero resaltar, nosotros aquí hemos interrogado 900 militares y hemos imputado como máximos responsables solamente en las primeras 7 imputaciones 148 máximos, ahora con estos 28, 176.
esto no ha sido una cacería de brujas. Nosotros hemos hecho un análisis detallado de quienes tuvieron un rol esencial para la comisión de estos crímenes en esta forma masiva y sistemática. En esta imputación, nosotros usamos 27 informes que nos presentaron las víctimas, 246 versiones de comparecientes, desde soldados hasta generales. Porque tienen razón los generales cuando dicen, no, pues yo no interactuaba a veces con soldados, por ejemplo, dicen los generales. Pero escuchar desde cada rol, desde varios soldados, desde tenientes, desde capitanes, desde mayores, desde tenientes coroneles y generales, nosotros hemos interrogado ya, yo creo que ya vamos por los 40 generales. Los hemos escuchado a detalle, cómo vivían ese momento. Por eso yo creo que nosotros hemos sido muy responsables en la formulación de estas imputaciones, porque está en juego la legitimidad de la JEP en un terreno sumamente disputado. Sí. Entonces, un error, una apreciación desmedida o ligera, nos derrumba todo el trabajo. Un esfuerzo de 7 años, la credibilidad y digamos 900 páginas, un error en una página puede tumbar toda la legitimidad de la aproximación. Y aquí entonces tenemos 27 informes de víctimas, 246 versiones. Tenemos solicitudes de acreditación, ya van más de 4.000 víctimas participando en todo el macrocaso y casi 1.000 víctimas participando en el subcaso Costa Caribe. 300.000 folios de información obtenida a partir de inspecciones judiciales, expedientes militares, fiscalías, documentos del Ministerio de Defensa, libros de programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas, actas de levantamiento de cadáveres, informes de gastos de munición, radiogramas operacionales, carpetas oficiales de cada una de las supuestas bajas en combate. Nosotros, y ese ha sido el lineamiento que hemos tenido todos estos años, aunque estamos corriendo contra el tiempo porque tenemos una temporalidad estricta, no vamos a tomar ninguna determinación que sea ligera. Siempre se tiene que analizar el patrón de macrocriminalidad con profundidad. Y tenemos material probatorio proveniente de la jurisdicción penal ordinaria, de la justicia penal militar y 160 aportes a verdad ante la sala de definición de situaciones jurídicas, esta otra sala que analiza a quienes no son máximos responsables. Nosotros en este auto estamos imputando a 28 máximos responsables y exploramos. Y los demás militares de rangos más bajos que participaron en las mismas operaciones tienen otro tratamiento judicial. Exacto, son aproximadamente, serían 1.200 militares que remitiríamos a la sala de definición de situaciones jurídicas para que se defina allí lo que corresponda en términos del régimen de condicionalidad. A estos 28 máximos responsables, ¿qué el proceso cómo continúa? ¿Qué les espera a ellos? ¿Cómo pueden defenderse? No están condenados en todo caso. Exacto. Nosotros dimos 30 días para que reconozcan su responsabilidad. En el pasado, algunos generales, por ejemplo, no han reconocido, otros generales han reconocido. Algunos han presentado observaciones, algunos han pedido plazo. Pero entonces tenemos 30 días para que definamos quiénes quieren irse por un proceso restaurativo para aplicar a una posible sanción propia y quienes apostarían por un proceso adversarial. Quienes apuestan por un proceso adversarial quedarían en una situación como la del coronel Mejía. Quienes no aceptan. Exacto. Y ellos ya empiezan una disputa ya más hecho a hecho, ya es con una complejidad que siempre tuvo la justicia ordinaria, también en el análisis hecho a hecho, con las dificultades a veces de unir todos los hechos, que en este contexto de casos generan más dificultades para explicar lo que pasó. Pero aquí estamos dialogando a profundidad con algunos avances que tuvo la justicia ordinaria, que algunos avances fueron relevantes y algunas condenas se dieron. Pero nuestro gran objetivo es tratar de dar cuenta de ese sistema, de esa macroestructura, de esos nodos criminales que funcionaban distinto, pero que tenían conexiones, interacciones, articulaciones. ¿Cuál es la diferencia? Una pregunta, una respuesta corta, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre el militar que acepte
que cometió ciertos y determinados crímenes, cuando va a la sanción que se le va a aplicar de todas maneras y entre quien no la acepte y enfrenta la controversia judicial? La posibilidad de irse a prisión 20 años. Es decir, Quien no la acepte. quien no la acepte y es vencido en juicio. Sí. Podría irse a 20 años de Y quien la acepte y es vencido en juicio, pues, y quien la acepte y en todo caso recibe sanción, más bien. Exacto, recibe una sanción restaurativa. Nosotros estamos impulsando un sistema restaurativo con diversos escenarios de diálogo sobre posibilidades de restauración, que tiene que ser dialogado con las comunidades y las víctimas para tratar de pensar cuál es la mejor forma para restaurar todo este daño. Fíjese el gran desafío que surge aquí. Son 7 departamentos, son 28 personas, 28 máximos responsables. ¿Cómo ordenar algo que tenga sentido para, si son 600 víctimas, calculemos, pueden ser aproximadamente 1000 víctimas a la expectativa de lo que las pueda restaurar? Eso muestra los desafíos de este modelo. O sea, si fuera una sola víctima o una sola familia la que hay que restaurar, pues claro, se pueden pensar más cosas. Por eso nosotros estamos dialogando con la unidad de víctimas, dialogando con el gobierno, explorando posibilidades, mecanismos de cómo podría funcionar este sistema ¿Eso restaurativo. quiere decir que es una sanción como acordada entre todos? Es una sanción que... ¿O tiene pena de cárcel? No. No tiene pena de cárcel. Son algunos. El acuerdo final de paz tenía algunos ejemplos. Por ejemplo, pueden ser acciones de desminado, pueden ser acciones de reconstrucción de territorios que fueron destruidos, pueden ser acciones de memorialización. Por ejemplo, reivindicar la memoria de muchas de las víctimas que estamos exponiendo y cuya honra y buen nombre fue totalmente destruido. Fíjese que algunas familias después no solamente tuvieron que sufrir la atrocidad de la muerte de su familiar, sino después el dolor del señalamiento comunitario. Su familiar era guerrillero. ¿Qué nos dicen en las audiencias? Mire, más que la cárcel, diga si mi familiar fue o no fue guerrillero. Y eso, para liberarme de esa carga y liberar 9 años. a la familia, y además porque se tuvieron que desplazar en ocasiones por esos señalamientos. Claro. Entonces, los daños generados, aquí uno de los componentes importantes de estos autos son la determinación de daños. Porque lo que queremos es que los militares máximos responsables reconozcan esos daños ante las víctimas. Y creemos que eso es lo que puede impulsar la garantía de no repetición de estos. Una pregunta final, y me disculpa si usted no me la quiere responder, pero yo se la tengo que hacer. Es imposible, en sentido de la lógica política e histórica, es imposible que durante 6 o 7 años se hubiera presentado un fenómeno, como usted lo ha llamado, masivo y sistematizado de crímenes, de asesinatos, de falsos positivos o de ejecuciones extrajudiciales, sin la participación o el permiso o la ausencia de autoridad civil. El gobierno de aquella época tiene responsabilidad, o la JEP no puede decirlo de esa manera. Nosotros no tenemos competencia para juzgar expresidentes, y eso quedó claramente establecido en el acuerdo final de paz. Y nuestra competencia se concentra, es obligatoria frente a militares. Nosotros estamos concentrando nuestro análisis con mucho juicio, porque es que lo que está en juego también es la legitimidad de la JEP, de respetar estrictamente su mandato. Nos estamos concentrando en las personas frente a quienes tenemos competencia. Ahora, nosotros tenemos también el mandato de esclarecer qué pasó. Y para esclarecer hemos tratado de documentar qué era lo que estaba pasando en ese momento. Por eso estamos documentando a detalle las denuncias. Estamos documentando las medidas que se tomaban. ¿Qué se hacía con las denuncias? Y uno observa, había denuncias y en algunos momentos hubo lineamientos de cero tolerancia. Pero en otros casos, como lo que documentamos aquí, hubo una negligencia protuberante o un encubrimiento directo, como el que documentamos en las imputaciones. Entonces, nosotros seguimos documentando en el nivel más superior qué era lo que estaba pasando con las denuncias. Y eso esperamos darle, esclarecer mucho más, en forma más detallada en la fase nacional del caso.
esos desafíos que enfrentó la institucionalidad para recibir las denuncias. Sabemos que nuestra competencia es entonces ciertamente limitada en muchos términos, pero también hay muchas historias todavía por contar. Y por eso nosotros hemos también llamado a testimonio a algunos funcionarios civiles, pero precisamente para mirar cómo estaban tratando de impulsar el manejo de las denuncias. Esa es una parte muy importante de alguna manera de la forma de enfrentar este fenómeno y de las preguntas que suscitaban muchas de las denuncias, los sistemas que se crearon para manejar las denuncias, las circulares, las directivas que se construyeron, pero contrastando también con lo que pasaba en el teatro de operaciones, y por eso la ilustración que yo hacía con este general que decía, estábamos enfrentando varios lineamientos en ese momento. Seguiremos nosotros en nuestra tarea, concentrados en nuestra competencia, pero lo importante para el país es tomar lo que ha documentado la Comisión de la Verdad, lo que estamos documentando nosotros para que estos hechos jamás se vuelvan a repetir. Y la historia periodística contribuirá, se lo digo yo que he sido reportera durante largos años, va a contribuir a encontrar, ya está escrito además, a encontrar las órdenes civiles que presionaban éxitos militares de cualquier manera, no con la palabra específica cometan crímenes, pero sí las presiones civiles eran muy notorias. Muchas gracias, magistrado, por haber estado en el podcast de La Revista Raya. Le agradezco mucho su explicación. Muchas gracias, Cecilia. En La Raya, con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.